Hola chicos, continuamos con la unidad número 6 de fluidos, esta vez con válvulas. ¿Qué son las válvulas? Son elementos que nos permiten regular el paso de una corriente o interrumpir completamente su flujo. Dentro de los objetivos que deben tener las válvulas, además de este obvio y lógico que es regular el paso del fluido, es minimizar las fugas que se pueden llegar a producir, sobre todo cuando los fluidos son tóxicos, corrosivos o contaminantes. De todos modos, estas fugas son siempre deseables de evitar. Por ejemplo, si alguna canilla pierde agua en nuestras casas, esto va a tener una consecuencia económica y una consecuencia ambiental. En sí es solamente agua, no es un fluido tóxico, pero tiene repercusiones. Entonces se busca siempre que estas fugas sean mínimas o que no existan en absoluto. Además, las válvulas deben tener un servicio, una vida útil prolongada, preferentemente con poca mantención. En el caso de una casa podemos encontrar, como recién mencioné, una canilla, en este caso una canilla de bronce. También podemos en las industrias encontrar este tipo de válvulas que se las ve más complejas, de otra robustez, distinta a las canillas, justamente porque normalmente manipulan otro tipo de fluido, no solamente agua, ¿sí? En este caso parecería que fuera incluso de algún acero inoxidable o algún anticorrosivo. Tenemos válvulas también en hospitales, por ejemplo, esto sería un suero, el cual para regular el pasaje del suero se utiliza esta válvula, que es simplemente una cavidad con una perilla, con una ruedita como si fuera un engranaje que gira y de cierto punto de esa cavidad la sección es muy chica, entonces esta ruedita presiona el, sobre la manguera y la misma se obstruye y no permite el paso. También se pueden ver en los sueros unas chapitas que cumplen la misma función. Tenemos válvulas de tan pequeño tamaño como las que mencionábamos recién, o incluso mucho más chicas, y tenemos válvulas de varios metros, como las que son utilizadas en los diques. En el caso que vemos en la imagen es el dique Escava en Tucumán, un paisaje precioso, en donde las válvulas, que normalmente debido a su tamaño y por el tipo de válvula se les denomina compuerta, que permiten el paso del líquido, incluso pueden regular la cantidad del mismo. En este caso están abiertas, por lo que se ve, entonces permite el paso del agua a partes inferiores. Originalmente se construye este dique para hacer una hidroeléctrica. La selección de la válvula tiene en cuenta varios factores, sobre todo vinculadas a las características del fluido que va a circular por la misma. Ellos son temperatura del líquido, presión, sobre todo si estamos hablando de gases, la capacidad que se desee de bloqueo o corte, la cantidad de veces que se desea abrir o manipular o cerrar esta válvula, si se desea controlarla o no, un control automático, no todas las válvulas pueden ser diseñadas para control. Va a depender también del tamaño de la cañería, el caudal que se esté manejando. Si la cañería es muy grande, no vamos a tener las mismas opciones de válvulas que hay para cañerías estándar o cañerías más convencionales. Las características del fluido, es decir, si este fluido es corrosivo o no, es tóxico, cuál es el grado de toxicidad que tiene el fluido, el contenido de sólidos es extremadamente importante, el tamaño de sólidos, es decir, si por ejemplo, si estábamos hablando de un fluido que contiene sólidos, hay cierto tipo de válvulas que se podrían obstruir y dejar de funcionar o cerrar de un modo no hermético, con lo cual no estaría cumpliendo su función. También se considera la velocidad del flujo, sobre todo para tener en cuenta la durabilidad de la válvula, y en el caso de líquidos o gases que sean inflamables o explosivos, debe tener en cuenta especial atención para la seguridad contra incendio.
Algunos tipos de válvulas que vamos a analizar son estas que acabamos de un vistazo, con puerta, que es la que comentábamos recién del dique, una válvula tipo macho, que es un husillo que gira sobre su eje y cuando está, en este caso estaría cerrada, porque ven, este es el sentido del líquido y la abertura del husillo se encuentra opuesta al paso del fluido. Cuando esto gira, esta cavidad permite el paso. Una válvula de tipo globo, bola, mariposa, diafragma, de tipo elevación o válvula eh, también es de tipo globo, son muy similares, o de desahogo. Las de compuertas, que sería por ejemplo en el caso este del dique, es decir, se utiliza para ductos grandes, también se utiliza para petróleo o vapor, puede ser incluso, es una compuerta que asciende o desciende en función si se desea el pasaje del fluido o no. Son de bajo costo, pero no son muy útiles cuando se deseen abrir y cerrar constantemente la cañería, el paso del fluido. Son utilizadas para fluidos limpios, porque por ejemplo si el fluido contiene sólidos, cuando se desciende la compuerta, los sólidos pueden quedar obstruyendo el cierre hermético de la compuerta y la válvula deja de generar esa hermeticidad que se busca. La ventaja es que pueden tolerar altas presiones y temperaturas, y la pérdida de carga es mínima cuando está abierta, porque como vemos en la imagen, la compuerta se almacena en esta parte superior de la válvula y no hay ningún elemento que obstruya el pasaje, es decir, el líquido puede fluir como si fuera simplemente una continuidad de la cañería. Eso genera una mínima pérdida de carga, con lo cual genera un mínimo costo de operación, es decir, en la bomba que moviliza este fluido. Otro tipo de válvula es la de tipo globo. En este caso el fluido se genera mucha turbulencia porque tiene que cambiar de sentido para pasar a través de la válvula. En este caso el vástago desciende hasta este asiento en donde ahí cierra el paso del fluido. Cuando esto se encuentra en abertura, el vástago asciende y permite el paso del fluido. Es decir, el sentido en este caso es de izquierda a derecha. No sé si llegan a ver claramente, pero aquí hay almacenado agua. Cuando esto asciende, permite el pasaje del agua. Es decir, que el agua cambia de dirección y continúa. Por eso este tipo de válvulas tiene gran pérdida de carga. Una válvula de tipo diafragma es aquella que utiliza una separación de un elastómero, algún material plástico que sea elástico, de los elementos de actuación de la válvula con el paso del fluido. Es decir, este tipo de válvula es muy útil cuando los fluidos son tóxicos, corrosivos, viscosos, que de este modo no se pone en contacto el fluido con los elementos de actuación y permite una mayor durabilidad de protección de la válvula. Y también evita fugas y pérdidas debido a que este diafragma puede aislar perfectamente el sistema y generar la hermeticidad que se busca. Son muy adaptables, fáciles de mantener y no son buenos cuando se trata de altas presiones. La válvula de tipo tapón es la que les comentaba del husillo, que tiene una abertura en la cual, si la abertura está en coordinación en paralelo con el paso del fluido, la misma se permite el paso mismo, y si se gira se comienza a disminuir la cantidad de líquido que atraviesa, es decir, se puede regular el paso del fluido, y cuando finalmente se encuentra contrapuesta la abertura al paso, se bloquea el paso del fluido. La ventaja que tiene esto es que puede haber una multiválvula o válvula de multipuerto
que es la utilizada en los filtros de arena, por ejemplo, que se manipula mediante esta manija, con lo cual movilizando, no sé si alguna vez lo operaron, pero se asciende y se moviliza y se vuelve a bajar. Ese movimiento genera que la apertura del husillo vaya cambiando de puerto, es decir, hacia este, o cuáles son los que conecta. En función de cuáles son los que conecta es cómo se produce el pasaje de líquido, o cuáles son las direcciones deseadas. Genera una pérdida de carga apreciable debido a que esta abertura no es la misma que la cañería, es menor, pero toleran altas presiones y presencia de arena incluso. Es muy utilizada para cañería de gas porque posee un cierre seguro y bueno, principalmente esos son los usos. La válvula de tipo bola, en este caso el husillo no es un cono, sino que es una esfera, y el mecanismo es el mismo. El giro permite que coincida la perforación con el pasaje, con la cañería, y en ese caso hay un pasaje de fluido. La ventaja es que en este caso la perforación es cilíndrica, con lo cual la pérdida de carga, si ven cuando la válvula se encuentra abierta, es mínima debido a que no hay cambio de sección desde la cañería a la válvula. Son muy buenas como válvulas de bloqueo, es decir, en situación de pasa o no pasa líquido, on-off, y es segura contra emisiones. Este tipo de válvula bola es muy utilizada. Vienen de distintos materiales, se puede encontrar de materiales plásticos por muy bajo costo. Y bueno, no muchas veces, bueno, depende del uso, pero bueno, las válvulas de plástico puede que no duren la cantidad de tiempo que duran las válvulas metálicas. Pero bueno, en el caso de manipulación de ácidos, fluidos corrosivos, el plástico es una buena alternativa. Otro tipo de válvula es la válvula mariposa, en la cual el giro permite que la parte interior de la válvula se ponga paralela al fluido, y con eso permite el paso del fluido, que simplemente se manipula desde esta manivela. Entonces es muy sencillo el mecanismo, y a su vez es muy práctico, y al ser sencillo no requiere tantas partes complejas que pueden llegar a romperse o a generar algún problema. Se utiliza para ductos de agua, sobre todo de grandes dimensiones, e incluso para servicios de aire también. No es apropiada para fluidos abrasivos debido a que en el caso de porque queda muy expuesta esta ala de mariposa al paso del fluido. Esta ala que se ve aquí, si el fluido contiene muchos sólidos que golpean constantemente sobre esta ala, después no puede generar el cierre hermético que se busca, dado que al girar ya no coinciden las dimensiones de las alas con la abertura de cierre. Normalmente acá vemos un elemento plástico. Esto puede ser una junta, un elemento que sea de algún tipo elástico que permita que durante el cierre haya una compresión, y con eso se genere una hermeticidad para el pasaje. Les dejo esta actividad para que resuelvan en el aula virtual. Ya se las voy a poner el link, en donde me gustaría que ustedes piensen qué tipos de válvulas serían estas que podemos encontrar cada uno en su casa. Estas serían tapitas de termo que funcionan de modo distinto. Este es la válvula que se encuentra detrás del inodoro. Este es una garrafa de gas. Una válvula que bien podría ser de agua, y otra válvula de agua distinta a la número 5, ¿sí? Ahí ya les doy alguna pista para que lo puedan resolver.